Bueno, saludarlas a todos, a todas. Subsecretaria, un gran saludo para usted. Carmen, un gran saludo en este debate que ya viene a ir cerrando parte de lo que han sido las reflexiones sobre la construcción de una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Se nos ha convocado como actor sindical a poder comentar cuáles son los desafíos que nosotros debemos asumir y sobre los cuales debemos también contribuir para efectos de la mejor construcción de esta política nacional. Un elemento que además ha sido expresado como uno de los déficits, entiendo que lo ha hecho también el mundo empleador, pero en los debates que se han realizado a nivel nacional en esta idea de ir generando el diagnóstico sobre las potenciales necesidades para la construcción de la política nacional, fue uno de los elementos planteados por las contrapartes. La necesidad de tener mayor integración y de terminar con estas políticas estancas y separadas de islas sobre la seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, en esa perspectiva nosotros nos sentimos tremendamente desafiados a aportar y contribuir en el desafío de la política nacional. Pero antes de poder caracterizar cuál debiera ser el desafío de los actores sindicales, creo que es necesario plantear al menos 2 o 3 elementos de contexto. Primero, señalar que a ojos por lo menos de la Central Unitaria de Trabajadores, el debate sobre la seguridad y salud en el trabajo tiene que ver en primer lugar con un gran tema que es el tema de la protección social. Y por lo tanto no creemos que el debate sobre la seguridad y salud en el trabajo sea ajeno o sea un tema aparte de materias como el tema previsional o la incorporación del seguro de cesantía a este gran paraguas que es la protección social. Hasta ahora lo que nosotros tenemos son políticas que avanzan en la línea de la protección social, pero que están cada una en su ámbito y que no interrelacionan, que no dialogan, y eso a nuestros ojos ha generado un tremendo déficit. No solamente un déficit que uno pudiera reconocer en términos administrativos, es decir, incapacidad del propio Estado de ser un agente que vigile, fiscalice y controle el desarrollo de estos distintos ámbitos, sino que por sobre todas las cosas ha traído también una desafección de los actores, de las contrapartes activas, de los actores protagonistas de estas políticas. Y eso a nuestros ojos es una cuestión que debemos abordar. Ha sido parte de los debates que hemos hecho en el marco de distintos momentos con la OIT. Nosotros hemos llevado estos planteamientos y nos parece que al calor del debate de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es posible también poner este otro gran debate. ¿Cómo logramos que estas materias sean parte de una única mirada sobre la protección social? Y esto por una razón que es a nuestros ojos muy evidente, pero que pareciera no serlo tanto para otros, y que es el debate sobre la protección y la seguridad, entendiendo que detrás de eso lo que hay son sujetos de derecho. Y que por lo tanto cuando hablamos de estas materias no estamos hablando solamente de un trabajador que es costo o que es salario, sino que también es un sujeto de derechos que requiere tener buenas condiciones laborales para estar en un clima agradable de trabajo, pero también para no perder la vida en el intento. Pero eso implica una mirada distinta al paradigma más rentista, al paradigma donde el trabajador es costo y nada más que costo. Y por lo tanto nos parece a nosotros que hoy día, donde nuestro país está abierto a hacer debates y a pensar reformas de manera mucho más estructural, vale la pena también ponernos en el desafío de entender que cuando hablamos de cualquiera de estos temas, de lo que estamos hablando detrás de eso es de sujetos de derecho. Sujetos de derecho que no solamente es el trabajador, también son los empleadores, pero que lamentablemente ha tenido a este actor que es el actor sindical o el actor trabajador como el más débil dentro de la cadena. Entonces, si uno quiere dar grandes pasos, también debe estar dispuesto a entender que eso implica tener una mirada distinta del rol de los actores y particularmente de este actor trabajador como un sujeto que no solamente es
cuantía o que es una planilla de salario, sino que por sobre todas las cosas, vuelvo a repetir, es un sujeto que requiere de bienestar y desarrollo. Y para eso obviamente tiene que contar con un marco mucho más global sobre la protección y la concepción, ¿no?, de la salud física y mental como un elemento fundamental en el ámbito laboral. Eso como un primer elemento, es decir, todo lo que nosotros podamos pensar respecto de estas materias, a nuestros ojos tiene que ver también con el debate sobre la protección social y en eso el rol del trabajador como un agente distinto a lo que se ha concebido hasta ahora. Luego está este segundo aspecto que yo mencionaba, y es que una política nacional de protección implica hacer vinculante y buscar mecanismos de participación comunes en todos los niveles donde tenemos que buscar esa protección. Por ejemplo, uno mira lo que ocurre con el seguro de cesantía en nuestro país, ese es un organismo tripartito. Sin embargo, hasta ahora todo lo que tiene que ver con políticas de seguridad no lo era. Y no lo era porque hoy día estamos dando un paso. Hoy día efectivamente estamos haciendo debates tripartitos, pero no siempre ha sido así. Y en el ámbito previsional estamos absolutamente fuera todos los actores, empleadores y trabajadores. Y solamente está ahí el marco de la regulación del mercado. No tenemos agentes ahí que sean actores decisivos de lo que pueda ocurrir con sus recursos en materia de pensiones o lo que ocurra a futuro con las decisiones sobre inversión y otro. Entonces, ahí tenemos evidentemente también un déficit a abordar. Y en tercer lugar, entonces, uno puede decir que el desafío de la construcción de una política nacional de seguridad y salud está también vinculada con los niveles de acción posibles que tengan las contrapartes. Y ahí para nosotros es del todo evidente que hay un debate que, digamos, dialoga muy bien entre estos esfuerzos nacionales y el propio debate laboral que estamos desarrollando en nuestro país. Sindicatos en mejores condiciones, con mayor poder, obviamente que deben ampliar su radio de acción y de debate. Y por lo tanto, lo que hoy ha sido muy restringido, solamente un 33 o menos de un 33% de las negociaciones colectivas abordan materias de seguridad y salud, debiera hacerse una tónica mucho más generalizada en el futuro. ¿Por qué? Porque sindicatos que están en mayores relaciones de equilibrio son sindicatos que no solo se restringen a un debate económico o reivindicativo económico, pueden, por razones obvias, estando en mejores condiciones, abordar distintas temáticas de la realidad laboral que obviamente le permitan tener más y mejores elementos para desarrollar una mirada mucho más integral de las necesidades del mundo del trabajo, en materia de salarios, sí, por cierto, remuneracionales, pero también respecto del ámbito de la capacitación y formación para el trabajo y la vida, y por cierto que también en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. A veces se cree que abordar estas temáticas poco o nada tiene que ver con la vida de los sindicatos. Sin embargo, uno se da cuenta de que cuando estas temáticas se comienzan a abordar en los procesos de negociación, terminan siendo una ganancia plena para todos, para empleador y para trabajadores, porque revisten más y mejores condiciones, no solamente laborales, sino que también de dignidad. Finalmente, cuando uno está hablando de todas estas materias, lo que está diciendo detrás de eso es que el trabajo es una fuente de dignidad humana. Y una fuente de dignidad humana no solo se mide por la cuantía de su valor, también se mide por cómo es percibido ese otro en su bienestar. Y en ese ámbito, obviamente que teniendo mejores condiciones para el desarrollo de la actividad sindical, uno puede desafiarse naturalmente a incorporar estas otras temáticas como temas anclas del debate permanente con los empleadores. Estos tres elementos yo creo que era importante especificarlos y presentarlos, porque creo que dan cuenta de que esto no es solo la mirada de un tema, es una especificidad dentro de un arco que es mucho más amplio en el debate
en el debate sindical que nosotros estamos dando, y es uno de los esfuerzos con los cuales hemos ido construyendo nuestra participación en los distintos espacios, ya sea en el marco de los diálogos tripartitos, que se conformaron en su primer momento, en una de las primeras fases de la construcción de esta política nacional, al alero de la implementación efectiva del Convenio 187, pero que además se ha ido viendo reforzada en el debate también del Consejo Consultivo, donde participamos de manera muy activa, y está nuestra consejera nacional, dirigente, que es además encargada de la Secretaría, que es Ana María Muñoz, quien ha estado desarrollando también este debate en el marco del Consejo Consultivo que se ha constituido. En ese sentido, si uno entiende entonces que para nosotros este debate es un debate mucho más global, que tiene que ver con la protección social, que tiene que ver con un cambio de paradigma respecto de cómo se mira y concibe el mundo del trabajo y a los trabajadores y trabajadoras en particular, es que uno podría decir que el gran desafío que tienen los trabajadores para la implementación de esta política nacional es, al menos, en 3 niveles. En términos de difusión, es decir, un conocimiento más pleno de todo este proceso, porque si bien ha sido un proceso participativo que ha desplegado distintos talleres, creo que se hicieron más de 32 talleres a nivel nacional, luego eso se ha ido condensando, es decir, ha habido un esfuerzo de difusión a nivel territorial, aún nos queda mucho trabajo por cubrir en ese ámbito y por lo tanto hay ahí un esfuerzo fundamental, que es dar a conocer lo que ha sido este proceso que se ha ido desarrollando. Un segundo ámbito tiene que ver con el rol desde el mundo sindical de establecer propuestas y hacer aportes en la construcción de esta política. Y lo tercero, siendo un actor incidente en este debate, poder ser también un ejecutor y fiscalizador de estas políticas que se puedan desarrollar. Lo comentaba Patricia recién y creo que es uno de los elementos fundamentales. Cuando uno tiene buenas políticas es súper interesante y saludable. El problema es que si esas políticas no las puedo fiscalizar, no tengo agentes que tengan la capacidad de hacer el seguimiento y control de ellas, es difícil que esas buenas políticas se puedan llevar a la práctica. Entonces, ¿debemos hacer un esfuerzo de la mejor construcción de una política? Sí, pero tiene que ir de la mano con la capacidad de que ésta se difunda, se conozca, se maneje, pero además que tenga canales de control y fiscalización reales y efectivos. Porque de lo contrario se pierde el esfuerzo y la buena política queda en el papel, pero no logra transitar hacia un espacio de implementación efectiva. Ahora bien, una política nacional que logre sintetizar o englobar los distintos aspectos del debate laboral tiene además que hacerse cargo de no solamente cómo construye más y mejores instrumentos fiscalizadores, sino que también de en qué medida los instrumentos que hoy día existen, como las mutuales y otras, efectivamente cumplen el rol que requerimos que se cumpla. Tenemos un déficit profundo en esta materia. No podemos tener actores que son juez y parte y que al final del día son motivados por intereses que no son los intereses del trabajo, sino que son los intereses económicos. Y sabemos que esas reformas vienen. Está en curso el debate sobre la modificación de la Ley de Enfermedades Profesionales, que creemos que debe ser uno de los grandes hitos en el marco de la construcción de una política nacional, porque si mantenemos una ley estanca, que no se revisa casi hace más de 30 años, entonces obviamente que no vamos a poder estar al día respecto de los nuevos requerimientos y diversificación del mundo del trabajo. Pero junto con ello necesitamos que aquellos agentes que califican y que pagan también sean motivados por el único interés del bien común y no del servicio económico. Y entonces la reforma a la ley de mutuales también creemos que es parte estructural del debate que se realiza respecto a la política nacional. Ahora, uno podría decir de qué manera uno logra que efectivamente el actor trabajador pueda tener una incidencia mayor, pueda ser un agente fiscalizador, pueda ser un contribuyente en estos debates. Uno podría decir que tenemos, en el ámbito de los comités paritarios, una gran experiencia acumulada, pero probablemente donde mayor aporte podríamos hacer es consolidando estos debates dentro de los propios sindicatos. Que los sindicatos hagan suya en la vida gremial
en la vida sindical el debate sobre las condiciones de seguridad y salud. Que eso sea parte integral. Algunos dirán, bueno, incorporemos a los comités paritarios los sindicatos tienen que incorporarse a los comités paritarios. El mecanismo puede ser diverso. Lo importante es que no tengamos esfuerzos paralelos. Eso es lo importante. Y que los actores sindicales tengan un único espacio donde puedan hacer confluir sus demandas o puedan hacer confluir sus necesidades. Y ese es un tema donde nosotros creemos se puede aportar desde el actor sindical en la construcción de esta política y sobre todo en lo que puede ser su potencial implementación. Porque muchos de estos elementos van a estar vinculados con los debates de las leyes que hoy día están en curso y por lo tanto en la medida que ese debate avance bien también, nosotros vamos a poder tener o vamos a poder englobar de mejor forma el debate sobre la política nacional. Si uno piensa en el tipo de desafíos que nosotros tenemos que asumir con estas materias, lo cierto es que eso obliga también a pensar en un tipo de movimiento sindical, que probablemente no es el tipo de movimiento sindical tradicional que hemos desarrollado hasta ahora. Y por eso es muy importante que nosotros, de la mano con el proceso que se está haciendo de debate de la política, nos vayamos empapando del conocimiento de esta para que mañana pueda ser una materia efectiva de abordaje. Pero eso tiene como premisa que el actor sindical va a tener que variar en sus lógicas y en sus dinámicas. Muchas veces se cree que todo nuestro debate como actor sindical radica principalmente en las demandas, uno dice más reivindicativas, o que a veces saltan más a la luz. Sin embargo, este proceso de debate es un proceso de debate que al menos en la Central Unitaria lleva tiempo, pero no ha sido fácil de desarrollar, no ha sido fácil de construir, porque no siempre nuestras urgencias nos permiten reconocer estos elementos como elementos sustantivos. Aquí está Laura San Martín, que ha trabajado mucho en estos temas junto con Ana María, que es consejera de la CUT, y sabe lo difícil que es muchas veces que estas temáticas las abordemos con esta suficiencia. Porque la coyuntura nos come. Los debates del día a día nos van comiendo y no nos permiten muchas veces tener una mirada mucho más integral. Yo creo que en ese sentido lo que ha hecho la subsecretaría, desde el trabajo que hizo Marcos Barraza hasta lo que se ha ido consolidando con la subsecretaria Julia Urqueta, es un trabajo que yo creo que debemos valorar. Es un trabajo que hay que valorar. Porque no solamente se hace cargo de cumplir con la legalidad, no solamente se hace cargo de decir, bueno, aquí nosotros ratificamos el convenio 187 y entonces tenemos que ponernos al día. Porque esa formalidad nosotros la conocemos. Muchos de los convenios que Chile ha ratificado no siempre se implementan y es porque efectivamente no hay una comprensión plena de la significancia que esto tiene para el desarrollo de un país más equitativo, con mayor justicia social y por cierto que también con una mirada mucho más integral de los actores, en nuestro caso el mundo del trabajo. Sin embargo, lo que uno ha visto en este periodo es que efectivamente se nos ha ido forzando a ser cada vez más incidentes y cada vez más actores en este proceso. Y eso es tremendamente saludable, porque si uno mira los índices, lo que uno ve es que dónde están las mayores tasas de accidentabilidad o dónde se van reconociendo sectores que son más propensos, manufacturas, comercio, servicios, transporte. Mayores tasas de fatalidad siguen siendo los ámbitos, entiendo, de la minería, si no me equivoco, y otros, construcción, también transporte. Entonces, claro, uno tiende a ver que donde están los focos es donde estos temas se abordan con mayor propiedad. En el ámbito, por ejemplo, de la minería, y veo aquí a dirigentes con los que hemos trabajado en estas materias, estamos discutiendo qué va a pasar con la reforma de la ley de trabajo pesado, por ejemplo, o las reformas que se han hecho a ergonomía. Claro, porque son sectores que son más sensibles a ciertas materias. El problema es que esto no es un problema de parcelas, ni de especialidades, ni de que yo trabajo en un área donde hay mayores niveles de accidentabilidad, entonces yo me tengo que preocupar. Este es un problema a nivel nacional y yo diría mundial.
porque la tasa de licencias de los trabajadores es tremendamente significativa en nuestro país. Entonces el problema no es solo si yo me accidento físicamente, si sufro una discapacidad producto de mi labor o si puedo perder la vida por ella. El problema es cómo construimos, así como lo plantea el propio convenio, ambientes laborales saludables. Y no en la concepción de que yo estoy más sano porque no estoy enfermo, sino en la concepción de que mi salud es integral. Puedo tener todos los aparatos de seguridad y todos los mecanismos de control de daño en una empresa. Pero si el clima laboral es un mal clima, eso a mí me afecta. ¿Me voy a morir por eso? No, pero me puedo deprimir. O voy a solicitar más licencias porque me desagrada el lugar donde estoy. O voy a sentirme agobiado. O, lo que pasa en muchos espacios laborales y que es poco reconocido, voy a ser acosado. Y eso no califica como enfermedad. Si yo voy y digo, a mí me están acosando en el trabajo, ¿qué es lo que nos dicen? Ah, bueno, pero no le ponga tanto color. Y eso nos pasa sobre todo a las mujeres. Ah, qué sensible. Conflictiva. ¿Por qué? Porque reclaman. Bueno, eso es no entender. Y a eso me refiero cuando digo que esto hay que mirarlo desde una integralidad más amplia. Cuando hablamos de política de seguridad y salud, estamos hablando de eso también. Recuerdo una experiencia que se hizo hace poquito, no sé si es una experiencia consolidada o se terminó ese proceso, Anabel debe tenerlo más claro, que fue esto de hacer un piloto, colocar urnas, cajas en servicios públicos. Recuerdo que estaba NEF, EMPRUS y alguna otra organización del sector público en este esfuerzo, y que las trabajadoras pudieran establecer ahí, anónimamente, obvio, ¿no? Si ellas sufrían algún tipo de acoso, algún tipo de presión, un acoso psicológico, qué sé yo. Entiendo que la experiencia fue una tremenda experiencia, porque hubo mucha denuncia. Sector público particularmente dominado por mujeres. Entonces uno dice ahí, este problema no es un problema de cuántos días más o cuántos días menos productivos tenemos gracias a los accidentes o no accidentes del trabajo. Es también esto otro. Cómo hay ambientes laborales sanos, que a mí me hagan sentir que levantarme en la mañana y tener que transitar 2 horas, al menos los que vivimos en la región metropolitana, transitar 2 horas para llegar a mi fuente laboral, no es llegar a torturarme, sino que llegar a estar en un ambiente grato, cálido, de desarrollo profesional o de desarrollo en oficio, en mi función. Y uno lo que esperaría es efectivamente ser contribuyente a ese esfuerzo. Porque uno no solo se lo va a demandar al Estado, no solo le vamos a decir a la subsecretaria, oiga, subsecretaria, haga esto porque a nosotros nos gustaría. Es también nosotros internalizar estas demandas, porque nos cuesta. Porque incluso entre nosotros, cuando uno reclama mucho por estas cosas, nos empezamos a mirar raro, como trabajadores. ¿Y qué decir ahí? Las diferencias de género pesan harto también, pesan bastante. Y eso no es ninguna mirada negativa, ni de uno ni de otro lado, es simplemente reconocer el estado del arte en el que estamos, en estas materias. Entonces ahí uno qué diría, el desafío es bastante mayor del que nosotros nos imaginamos. Esto es una política pública que debe tener un paraguas mucho más grande, que es concebir la protección social como parte de los derechos fundamentales para el trabajo decente. Esto requiere ir de la mano de reformas a la ley de mutualidades, a la ley de enfermedades profesionales, pero esto a su vez requiere un cambio de paradigma interno. Un cambio de paradigma interno. Y transformar estos debates en debates del presente y necesarios. Haciéndonos cargo de todo lo demás. Haciéndonos cargo además de que los porcentajes de los que nos saludamos, por cierto que los saludamos, de menores tasas de accidentabilidad, esconden detrás de sí también un porcentaje importante que no es calificado, que no es reconocido.
como los trabajadores del subcontrato en muchas minas, que lo que hacen los empleadores es sacarlos del lugar, llevarlos en vehículos a clínicas privadas y por lo tanto hacer de cuenta que eso no fue un accidente laboral, para que eso no les signifique costos a ellos. Porque si pasa como accidente laboral, luego entonces al momento de participar en una licitación, voy a tener problemas. Entonces es un problema un accidente laboral. Me puede significar no ganar una licitación. Entonces, ¿qué hago? Mejor, esto lo trato como si fuera un accidente común. Chuta, no sé cómo le cayó esa tuerca. Pero no fue en el trabajo. Y sabemos que convivimos con eso. Sabemos que convivimos con ese rango invisible de accidentes que son accidentes del trabajo y que no son reconocidos como tales. Ahora, eso obviamente debe seguir siendo prioritario para nuestro trabajo. Debemos seguir apostando fuertemente al debate sobre la mejor y mayor calificación de las enfermedades profesionales, del reconocimiento ojalá pleno, siempre va a ser difícil, sobre todo por los niveles de informalidad, de todas las tasas de accidentabilidad, para poder tener y hacer los mejores diagnósticos que nos permitan tener las mejores políticas públicas también. Pero yo vuelvo a reafirmar que en ese esfuerzo hay algo que nosotros como actores sindicales no podemos olvidar, y es que somos más que el solo accidente. Y que nuestro desafío es ser contribuyentes a una política que se haga cargo de ambientes laborales saludables. Ambientes laborales saludables. Porque de lo contrario se nos restringe demasiado el mapa. Se nos especializa, se nos tecnifica y se nos olvida que la salud laboral es una necesidad de todos y de todas, independientemente del área donde yo me desempeñe. Por lo tanto, en ese marco, entregarles estas reflexiones desde el actor sindical. Nosotros estamos a disposición, y así lo hemos expresado desde el primer momento, en seguir trabajando en las fases que faltan para la implementación de esta política nacional. Somos convencidos de que esto va a significar un giro, un cambio de paradigma en lo que hasta ahora habíamos abordado o habíamos conocido en materias de política de seguridad y salud en el trabajo. Y también creemos que el actor sindical y un sindicato fortalecido puede ser un actor que contribuya mucho a abordar estas demandas en materia de control y fiscalización. Eso no quita que no tengan que construirse los mejores instrumentos de fiscalización y control igual, ya sea por la vía de instrumentos desde la Dirección del Trabajo u otros que pueden ser concebidos. Uno no debiera tener en eso ningún reparo. Deben concebirse los mejores espacios de control y fiscalización. Pero ciertamente que el primer actor que puede fiscalizar de la manera más efectiva y de la manera más oportuna siempre va a ser el actor sindical que está ahí. Ese siempre va a ser el primero. Y por eso nosotros estamos también claros de que en la medida que nosotros avancemos en fortalecimiento sindical y en el debate que estamos haciendo sobre reforma, vamos también a poder ser más contribuyentes en el proceso de debate de una buena política de salud en el trabajo. Una buena política de salud. En ese sentido, nuestro desafío, por cierto, que es bastante, las tareas que surgirán para el movimiento sindical a partir del avance de este debate y de esta construcción son infinitas. Esperamos, por cierto, contar, Pablo, con un empresariado que esté a la altura de este debate y no solamente cuidando costos, sino que asuma que el debate sobre seguridad y salud es un debate prioritario no solo para la productividad, sino que porque detrás de ustedes hay trabajadores, que tenemos familias y que, nuestra fuente de dignidad está en el mundo del trabajo y en nuestras labores. Y por lo tanto yo creo que ahí hay un desafío que debemos compatibilizar como actores del mundo del trabajo. Así como a ustedes les importa la productividad, a nosotros también. Nos importa tanto como a ustedes, porque si nuestra empresa quiebra, nos quedamos sin pega. Por lo tanto, nos importa tanto como a ustedes que al país le vaya bien, que exista más inversión, que haya crecimiento, que haya desarrollo. Nos importa infinitamente. Pero si eso nos va de la mano férreamente con esta concepción más humana, más humanitaria del mundo del trabajo, tenemos ahí un déficit que es estructural y que no es solo de desigualdad salarial,
sino que es de mirada de sujeto. Yo soy sujeto de derechos, tú no. Y esos desajustes estructurales que hemos vivido hasta ahora, creo que es tiempo y es la oportunidad que tenemos al calor de este debate de la política nacional de poder enfrentarlo. Por lo tanto, yo solamente decirles que pese a que uno pueda sentir que uno se está agarrando una tremenda mochila y que en realidad cada vez que venimos a este tipo de eventos salimos con más pega, yo tengo mucha confianza en que tenemos todas las condiciones como movimiento sindical para hacernos cargo de este debate en propiedad. Laura lo puede decir mejor que yo. En el trabajo que uno ve con los sindicatos, con las organizaciones, cuando se meten en estos temas, el nivel de propuestas y de trabajo que se hace es de un alto, alto estándar. Yo me he visto sorprendida con las propuestas de nuestros dirigentes sindicales. Por lo tanto, tengo plena confianza de que tenemos todas las condiciones para poder ser más contribuyentes. Y que con mejores condiciones como sindicatos, también vamos a poder ser mucho más cooperantes en este proceso. Y para eso, sin duda, aunque no está la subsecretaria, pero seguro que va a quedar grabado para que después sepa que nosotros, por cierto, que nos ponemos a disposición de este esfuerzo, de este trabajo, y en este proceso creemos que no solamente vamos a estar ganando nosotros, en el sentido de que, bueno, mejores políticas, mejores condiciones, sino que también le vamos a estar ofreciendo al país una mirada mucho más solidaria y mucho más justa de lo que es construir un Chile en democracia, donde todos los actores tenemos valor, donde todos los actores tenemos que ser reconocidos en nuestros derechos y donde todos tenemos que ser respetados por igual. Parte del desafío de construir un Chile en democracia con mayor justicia social pasa también porque nosotros seamos grandes actores en estos debates, que como les decía al principio, no es solo el debate de cuánto más o menos se reducen las tasas de accidentabilidad, sino que es por sobre todo cuánto más o menos se nos reconoce y nos reconocemos como sujetos de derecho en un país donde hasta ahora el mundo del trabajo no ha gozado de ese estatus. Muchas gracias.